Tras una serie de rumores de divorcio que causaron revuelo en los medios a los 52 años, Penélope Cruz finalmente rompió su silencio. Una de las parejas más influyentes y discretas del cine español se convirtió de repente en el centro de atención. Detrás del glamour de Penélope Cruz y Javier Bardem, hay algo que hayan mantenido oculto durante años. ¿Y por qué eligió este momento para decir la verdad? A los 52 años después de semanas de titulares, insinuando una posible ruptura, Penélope Cruz decidió hablar. No lo hizo desde el escándalo, ni desde la defensa apresurada, sino desde la calma de quien sabe que el silencio prolongado también puede convertirse en una forma de distorsión. Durante años, protegió su vida privada con una firmeza casi absoluta, pero esta vez entendió que callar podía alimentar más rumores que verdad. Los comentarios comenzaron como susurros, apariciones separadas, agendas incompatibles, ausencia de fotografías recientes juntos. La prensa internacional empezó a especular. Cuando una pareja tan admirada como la de Penélope Cruz y Javier Bardem muestra menos exposición pública, la imaginación colectiva se activa con rapidez. Pero lo que nadie veía era el proceso interno que ambos estaban atravesando. Penélope fue directa al reconocer que sí hubo una etapa difícil. No habló de traición ni de conflictos irreparables, habló de desgaste emocional. Dijo que después de años equilibrando carreras internacionales, rodajes exigentes y responsabilidades familiares, llegaron a un punto donde la comunicación comenzó a tensarse. No por falta de amor, sino por exceso de presión. La actriz explicó que amar a otro artista de la misma magnitud implica entender tiempos complejos. Cuando ambos están inmersos en proyectos intensos, pueden pasar semanas separados físicamente. Y aunque la tecnología acerca, no reemplaza la presencia real. Esa distancia prolongada generó momentos de desconexión que, aunque no eran definitivos, sí fueron significativos. Uno de los puntos más reveladores de su confesión fue admitir que la fortaleza externa no siempre refleja equilibrio interno. Ella y Javier siempre proyectaron complicidad y respeto mutuo, y esa base existe. Pero incluso una relación construida sobre admiración compartida puede enfrentar momentos de duda cuando el cansancio se acumula. Penélope habló también de la presión de ser considerados la pareja sólida del cine español. Ese título, aunque halagador, crea expectativas altas. Cuando una pareja es vista como ejemplo de estabilidad, cualquier silencio se interpreta como crisis. Y esa mirada constante puede afectar incluso cuando no existe un problema profundo. A los 52 años, dijo que aprendió que el amor maduro no es silencioso por obligación, sino por decisión. Durante años eligieron no exponer su intimidad para protegerla, pero esta vez comprendió que era necesario aclarar que el matrimonio no es un escenario perfecto, es un proceso dinámico. Reconoció que hubo conversaciones intensas, momentos en los que ambos tuvieron que detenerse y preguntarse si estaban priorizando lo esencial. No era una cuestión de sentimiento, era una cuestión de equilibrio. Cuando dos personas con carreras tan demandantes comparten vida, el riesgo no es el conflicto abierto, es la desconexión gradual. Penélope fue honesta al decir que la crisis no surgió de un evento puntual. Surgió de pequeñas acumulaciones, agendas saturadas, cansancio físico, responsabilidades familiares y la necesidad constante de mantener privacidad frente a la exposición mediática. Esa combinación creó tensión. Sin embargo, dejó claro que enfrentar dificultades no significa rendirse. La madurez, según explicó, consiste en reconocer cuando algo necesita ajuste antes de que sea demasiado tarde. Y esa conciencia fue lo que la llevó a hablar. A los 52 años, su confesión no fue una confirmación de ruptura, fue una afirmación de humanidad. Dijo que su matrimonio con Javier Bardem no es una historia perfecta, pero sí una historia real. Y las historias reales atraviesan fases complejas. Así rompió el silencio. No para dramatizar, sino para recuperar la narrativa desde la serenidad. Porque detrás de los rumores hay dos personas que siguen intentando equilibrar amor, carrera y familia en un mundo que nunca deja de observar. Desde el inicio de su relación,
Penélope Cruz y Javier Bardem tomaron una decisión que marcó la base de su matrimonio: proteger lo íntimo a toda costa. En una industria donde muchas parejas construyen su narrativa a través de entrevistas, apariciones conjuntas y declaraciones públicas, ellos eligieron el camino opuesto. Silencio. Discreción. Distancia estratégica de los focos cuando se trataba de su vida privada. Durante años, esa elección fue vista como señal de fortaleza. Se convirtieron en una de las parejas más respetadas del cine español precisamente porque no alimentaban el espectáculo. No compartían detalles innecesarios, no respondían a rumores, no convertían su relación en campaña mediática. Pero lo que pocos consideraron es que el silencio también puede ser interpretado de múltiples maneras. Penélope explicó que la discreción fue un acuerdo mutuo. Ambos crecieron en entornos donde la exposición excesiva desgasta. Sabían que si querían que su matrimonio sobreviviera, debía existir un espacio inaccesible para el público. Sin embargo, esa misma reserva generó un efecto secundario inesperado. Cuando no hay información, la imaginación colectiva ocupa el vacío. Los rumores de separación no surgieron de declaraciones polémicas, sino de ausencias. Menos fotografías juntos, menos apariciones en alfombras rojas, menos menciones públicas. Y en la era de la hiperconectividad, cualquier reducción de visibilidad se convierte en sospecha. Penélope confesó que durante años creyó que no era necesario aclarar nada. Pensaba que la estabilidad no necesitaba validación externa. Pero comprendió que cuando el silencio prolongado coincide con momentos de tensión interna, la narrativa pública puede distorsionar la realidad. También habló del impacto que la fama internacional tiene en una pareja que intenta vivir con normalidad. Ambos trabajan en producciones globales, viajan constantemente y pasan largas temporadas fuera de casa. Esa dinámica exige una logística emocional compleja. No es solo cuestión de amor, es cuestión de organización y confianza. La actriz explicó que la distancia física en ciertos momentos se volvió más prolongada de lo ideal. Rodajes en distintos continentes, promociones internacionales y compromisos profesionales coincidían con responsabilidades familiares. Esa combinación no destruye una relación, pero la desafía. Lo más importante fue reconocer que la discreción no elimina los problemas, solo los mantiene fuera del foco público. Y cuando una pareja atraviesa una etapa delicada, el silencio puede convertirse en un aislamiento involuntario. Penélope admitió que hubo momentos en los que ambos estaban tan concentrados en proteger su intimidad, que dejaron de expresar ciertas inquietudes externas. Preferían resolver todo en privado sin ayuda ni exposición. Pero incluso las parejas más sólidas necesitan apoyo emocional más allá de su círculo inmediato. A los 52 años entendió que la madurez no consiste solo en guardar silencio, sino en saber cuándo hablar. No para dramatizar, sino para contextualizar. Para evitar que otros definan la historia. La relación entre Penélope Cruz y Javier Bardem nunca fue un espectáculo romántico. Fue una historia construida con límites claros. Pero esos mismos límites hicieron que cuando surgieron dudas, el público no tuviera elementos para comprender el contexto. Su confesión no desmantela la idea de amor sólido. La matiza. Muestra que la discreción es una herramienta poderosa pero no infalible. Que incluso las parejas más reservadas enfrentan momentos donde la comunicación interna necesita renovarse. Así el silencio, que durante años fue su mayor escudo, también se convirtió en ciertos momentos en un desafío adicional. Y aceptar ese equilibrio complejo entre fama, privacidad y realidad fue parte esencial de la verdad que Penélope decidió compartir. Cuando dos actores del calibre de Penélope Cruz y Javier Bardem comparten no solo profesión, sino también hogar, el equilibrio requiere una madurez poco común. Ambos han ganado premios internacionales. Ambos han trabajado con los directores más reconocidos del mundo y ambos han construido una identidad artística fuerte. Y cuando dos trayectorias brillantes convergen, el desafío no es el talento, es la armonía. Penélope reconoció que aunque siempre existió admiración mutua, también hubo momentos en los que el ritmo de sus carreras generó tensiones invisibles. No se trata de celos explícitos ni de rivalidad abierta.
Se trata de agendas que chocan, de oportunidades que obligan a decidir quién se queda y quién viaja, de proyectos que exigen sacrificios temporales. Hubo años en los que uno estaba rodando en otro continente mientras el otro permanecía en casa con los hijos. Y aunque esa dinámica fue acordada, el desgaste emocional se acumulaba. No es sencillo sostener una conexión profunda cuando la distancia se convierte en rutina. Penélope explicó que ambos intentaron evitar cualquier sensación de competencia. Pero cuando el reconocimiento público se distribuye de manera desigual en ciertos periodos, la percepción puede volverse delicada. A veces, ella estaba en el centro de la atención mediática. Otras veces era Javier quien recibía elogios globales. Mantener el orgullo por el éxito del otro requiere una seguridad emocional constante. También habló del impacto del ego artístico. Los actores viven de la sensibilidad de la intensidad emocional y de la exposición constante. Esa misma intensidad puede trasladarse al ámbito personal. Después de jornadas largas, interpretando personajes complejos, llegar a casa y cambiar de registro no siempre es inmediato. Javier, según explicó Penélope, tiene una personalidad apasionada y profunda. Ella, aunque igualmente intensa, procesa de manera distinta. Cuando ambos regresaban de proyectos exigentes, el cansancio no era solo físico, era emocional. Y en esas etapas, la paciencia debía multiplicarse. Uno de los puntos más delicados fue aprender a no medir el valor personal por el momento profesional del otro. Penélope admitió que en ciertas etapas tuvo que recordarse que el éxito de su esposo no disminuye el suyo y viceversa. Esa claridad no siempre es automática, se construye con diálogo honesto. La presión externa también influía. Los medios a veces comparaban sus logros, analizaban quién tenía más protagonismo en determinado año, quién estaba más presente en premios internacionales. Aunque ellos intentaban ignorar esas comparaciones, el ruido mediático puede filtrarse. A los 52 años, Penélope comprendió que el verdadero desafío no era brillar, sino saber apagar el foco cuando llegaban a casa. Crear un espacio donde no fueran estrellas, sino simplemente pareja. Donde no existieran aplausos ni críticas, solo conversaciones reales. Reconoció que hubo momentos de desconexión derivados del ritmo profesional. No eran rupturas emocionales definitivas, pero sí distancias temporales que requerían reajuste. La clave fue detectar esos momentos antes de que se profundizaran. El amor entre dos artistas de alto nivel no es un escenario permanente de glamour. Es un proceso de negociación constante entre ambición y estabilidad, entre pasión profesional y presencia familiar. Y aceptar esa complejidad fue parte esencial de su confesión. Así, la carrera no fue la enemiga del matrimonio, pero sí un desafío continuo. Mantener dos trayectorias internacionales, sin que se conviertan en competencia interna, exige madurez, generosidad y mucha comunicación. Y reconocer que ese equilibrio no siempre fue perfecto, demuestra que incluso las parejas más admiradas atraviesan ajustes profundos. Penélope dejó claro que amar a alguien tan exitoso como uno mismo implica admiración, pero también trabajo emocional constante. Y ese trabajo, aunque silencioso, es el que realmente sostiene una historia de más de una década. Si algo ha repetido Penélope Cruz a lo largo de los años, es que su prioridad absoluta no son los premios, ni las alfombras rojas, sino su familia. Sin embargo, mantener esa prioridad cuando ambos miembros de la pareja son figuras internacionales, exige decisiones difíciles. Y esas decisiones, aunque no siempre se hagan públicas, dejan huella. Penélope confesó que desde el nacimiento de sus hijos, todo cambió. Ya no se trataba solo de equilibrar dos carreras brillantes, sino de garantizar estabilidad emocional en casa. Eso implicó rechazar proyectos importantes, reorganizar calendarios y en ocasiones aceptar estar lejos de producciones que podían impulsar aún más su trayectoria. Hubo años en los que ella decidió reducir su ritmo profesional para acompañar más de cerca la crianza. No lo vivió como una renuncia amarga, pero sí como un ajuste significativo. Y cuando una mujer acostumbrada a escenarios globales
decide frenar voluntariamente esa pausa también tiene un costo interno. Javier, por su parte, también realizó ajustes, pero la dinámica no siempre fue perfectamente simétrica. Penélope reconoció que en ciertos momentos sintió que la balanza se inclinaba más hacia ella en términos de sacrificio doméstico. No era una queja directa, era una reflexión madura sobre cómo las responsabilidades familiares pueden distribuirse de forma desigual incluso en parejas modernas. La crianza en un entorno mediático tampoco es sencilla. Ambos han sido firmes en mantener a sus hijos alejados de la exposición pública. Eso exige vigilancia constante, decisiones estratégicas sobre dónde vivir y cómo organizar la rutina. No es solo una cuestión de privacidad, es una forma de proteger la infancia. Penélope habló también del desgaste acumulado. Cuando los rodajes coinciden, las agendas se vuelven caóticas. Coordinar viajes, escuelas, horarios y compromisos internacionales puede generar tensiones silenciosas. No siempre hay discusiones dramáticas, pero sí agotamiento. Uno de los momentos más complejos, según explicó, fue aceptar que no siempre podían estar presentes en todo. A veces ella estaba en un set mientras Javier se quedaba con los niños. Otras veces ocurría lo contrario. Y aunque confiaban el uno en el otro, la distancia física en etapas familiares importantes pesa emocionalmente. La actriz admitió que hubo conversaciones profundas sobre prioridades. Preguntas incómodas como, ¿hasta qué punto vale la pena aceptar un proyecto si implica meses separados? ¿Cómo mantener la conexión cuando el cansancio domina? Esas preguntas no siempre tienen respuestas inmediatas. A los 52 años, Penélope comprendió que el amor maduro implica negociar constantemente entre ambición y presencia. No se trata de renunciar a los sueños, sino de redefinirlos dentro de una estructura familiar real. También reconoció que los rumores de separación coincidieron con una etapa particularmente exigente para ambos. Proyectos internacionales, viajes continuos y compromisos simultáneos. Desde fuera, la menor visibilidad pública se interpretó como crisis. Desde dentro, era simplemente un periodo de intensa reorganización. Penélope dejó claro que la familia no fue la causa de conflicto, sino el motor para reajustar. Si algo los obligó a detenerse y reflexionar, fue precisamente la responsabilidad compartida hacia sus hijos. La verdad que decidió compartir no fue un relato dramático, sino una confesión sobre el peso de las decisiones silenciosas. Las renuncias que no aparecen en titulares. Las pausas que no se celebran en alfombras rojas. Porque detrás del glamour existe una logística emocional constante. Y mantener un matrimonio entre dos figuras internacionales mientras se cría una familia requiere algo más que amor, requiere compromiso diario. Aceptar que esos sacrificios dejaron marcas no significa debilidad. Significa honestidad. Y esa honestidad fue parte esencial de la etapa de reflexión que atravesaron antes de que los rumores tomaran fuerza. Después de semanas de rumores y especulaciones, Penélope Cruz comprendió que no se trataba solo de desmentir una separación, sino de explicar algo mucho más profundo. A los 52 años, con más de una década de matrimonio y una vida compartida marcada por el respeto, decidió hablar no para defender una imagen perfecta, sino para humanizar su historia. Lo primero que dejó claro fue que su matrimonio con Javier Bardem no es un cuento de hadas permanente. Es una relación real construida con amor, pero también con fricciones, ajustes y conversaciones difíciles. La verdad que confesó no fue una traición, ni un escándalo oculto, sino admitir que atravesaron una etapa en la que estuvieron emocionalmente distantes. Explicó que el desgaste no surge de un evento único, sino de acumulaciones pequeñas. Jornadas largas, viajes constantes, decisiones familiares complejas y la presión de mantener privacidad en un entorno donde todo se analiza. Esa combinación puede erosionar incluso vínculos sólidos si no se detecta a tiempo. Penélope confesó que hubo momentos en los que se sintió desconectada, no del amor sino del ritmo compartido. Cuando dos personas avanzan profesionalmente a velocidades distintas o en direcciones diferentes, el riesgo no es la falta de sentimiento, es la falta de sincronía. Y esa falta de sincronía fue lo que los obligó a detenerse.
A los 52 años, entendió que la madurez no consiste en fingir que nada ocurre. Consiste en reconocer cuando algo necesita atención antes de que se convierta en ruptura. Dijo que lo más difícil no fue enfrentar rumores externos, sino admitir internamente que debían reajustar prioridades. También habló del orgullo. En relaciones largas a veces cuesta aceptar que uno se ha alejado emocionalmente sin intención. Ambos tuvieron que asumir responsabilidades. No fue una acusación unilateral, fue una reflexión compartida. Reconocer errores individuales fue parte del proceso. Uno de los aspectos más poderosos de su confesión fue aceptar que el amor no se mantiene solo por historia compartida, se mantiene por elección diaria. Y hubo una etapa en la que tuvieron que preguntarse si seguían eligiéndose con la misma claridad que antes. Penélope afirmó que la etapa difícil no los destruyó, pero sí los transformó. Los obligó a hablar más, a reorganizar agendas, a priorizar espacios familiares y a reducir compromisos innecesarios. Comprendieron que la estabilidad no es automática, requiere ajustes constantes. La actriz también dejó claro que su identidad no depende únicamente de su matrimonio. Amar profundamente no significa perder autonomía. Y esa conciencia la ayudó a enfrentar la situación con serenidad, no desde el miedo a la ruptura, sino desde el deseo de equilibrio. A los 52 años, su confesión no fue un gesto dramático. Fue un acto de coherencia. Decidió hablar porque entendió que el silencio absoluto puede convertirse en terreno fértil para interpretaciones extremas. Prefirió una verdad matizada antes que una narrativa exagerada. La realidad, según explicó, es que atravesaron una crisis silenciosa que los obligó a redefinir dinámicas. No fue el fin de la historia, fue un punto de inflexión. Un recordatorio de que incluso las parejas más discretas y admiradas necesitan revisar su estructura interna de vez en cuando. Penélope Cruz no habló como estrella, habló como mujer madura. Y su mensaje fue: claro, el amor no es estático. Cambia, se adapta, se cuestiona. Y solo sobrevive cuando ambas personas están dispuestas a crecer. Así, la verdad que decidió compartir no destruye la imagen de pareja sólida, la hace más auténtica. Porque detrás de la admiración pública hay dos personas reales que también enfrentan dudas, cansancio y decisiones complejas. Y aceptar esa humanidad es quizá la mayor muestra de fortaleza. A veces creemos que cuando una pareja logra mantenerse unida durante tantos años bajo la mirada del mundo, ya ha superado todas las pruebas posibles. Que el amor después de más de una década se vuelve automático. Pero la historia de Penélope Cruz nos recuerda que incluso las relaciones más admiradas necesitan detenerse, revisarse y reinventarse. A los 52 años, su confesión no fue una ruptura pública ni una declaración dramática. Fue algo más profundo reconocer que el amor maduro exige ajustes constantes, que la distancia emocional puede aparecer incluso cuando el sentimiento sigue intacto, y que la verdadera fortaleza está en hablar antes de que el silencio cree grietas más grandes. Penélope entendió que proteger la intimidad no significa negar las dificultades, significa enfrentarlas con dignidad. Amar a alguien como Javier Bardem, con una carrera tan intensa como la suya, implica equilibrio, generosidad y mucha comunicación. Y cuando ese equilibrio se altera, lo más valiente no es fingir perfección, sino reconstruir desde la honestidad. Quizá esta historia también nos invite a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Estamos eligiendo cada día a la persona que tenemos al lado. Estamos escuchando cuando algo empieza a cambiar. Porque el amor no se sostiene solo con historia compartida, se sostiene con presencia consciente. Si esta historia te hizo pensar, si te mostró que incluso las parejas más discretas enfrentan momentos complejos, te invito a suscribirte al canal, compartir este video y seguir explorando más relatos que nos recuerdan que nunca es tarde para fortalecer lo que realmente importa. Porque cada etapa trae nuevos desafíos, y cada verdad dicha con serenidad puede convertirse en el inicio de una etapa más sólida y más consciente. Nos vemos en los próximos videos.